Bueno, pues aquí tengo a mi primer invitado en Lomas de Coín en esta temporada. Como acaban de ver, Paco Marmolejo nos invitó a hacer un programa especial sobre las alquerías. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Lo prometido es deuda. Nos vamos al campo para ver dónde están esas alquerías que son tan importantes en la historia de Coín, ¿verdad? Como te dije, para mí lo más de Coín son las alquerías bajo medievales y dos de ellas y son la Torrecilla y la alquería de Pereila, que si nos da tiempo pues veremos más, pero estas dos son fundamentales. ¿Nos vamos para allá? Bueno. Pues venga, vámonos allá. Paco, estamos ya puestos en el primer sitio donde vamos a hablar donde vamos a ver las alquerías. Antes de nada, una alquería, para que la gente que nos esté viendo en Espacio Coín lo sepa, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podríamos definir una alquería? Sí, bueno, una alquería es un pueblo de época medieval, de cultura hispano-musulmán, que queda despoblado. Se abandona, se deshabita y ahí ha quedado, prácticamente están hoy enterrados, están bajo tierra, y aquí en Coín tenemos muchos y muy buenos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la alquería de Pereila, que la vemos allí, enfrente. Tenemos la alquería de la Torrecilla, que ahora iremos a verla. Tenemos la alquería de los Padules, que está en la zona de Paulé, en la zona del cruce de Guaro, en términos de Coín. Tenemos la alquería de las Mezquitillas, que está justo en la falda del Cerro del Aljibe, en la margen derecha de Río Grande. Y después tenemos la alquería de Benamaquí, que probablemente sea la de mayor importancia, ¿no? Y aparte de eso tenemos varios castillos altomedievales. Uno de ellos lo tenemos, por ejemplo, justamente allí enfrente, que tenemos el Castillo de las Cañas, y después también tenemos el Castillo de Chilla, que está un poco más hacia la izquierda, pero también en Sierra Negra. Tenemos el Castillo de Focairit, que está en el Cerro del Aljibe, en el mismo Cerro del Aljibe. Y después tenemos varios pequeños castillos, muy pequeñitos, uno en la cumbre del Cerro de Ardite y después tenemos también otro en Cerro Donoso. ¿Podríamos considerar que Dajuán era también, o Dajuán era también una alquería y pues por razones que fue la que prevaleció y la que se convirtió en lo que es el centro de Coín? Lo fue una alquería en época almohade, incluso se mencionan los textos como alquería, y cuando llega la conquista, pues como tenía un recinto bastante importante y además tenía un castillo, pues pudo hacer frente, incluso pudo presentar batallas. Sí. Estas de aquí, pues probablemente se refugiaron entre los muros de Dajuán, ¿no? Por lo mismo, porque aquí no había castillo, aquí había una torre con un pequeño recinto fortificado, pero estaba falta de defensas, ¿no? Y casi todas estas alquerías pues se refugiaron en los muros de Dajuán. Después, posteriormente, cuando se reparte y se repuebla este territorio, pues estas alquerías quedan anexionadas al término de Coín. Pero en su día tuvieron términos aparte. Es más, Valdeperales, por ejemplo, era parte del territorio de la alquería de Pereila, no formaba parte de Coín. Los límites de la alquería de Pereila llegaban hasta el cerro que arranca, hasta el cerro de las Lombardas. Pereila es una alquería, como te digo, bastante interesante. Tenemos una hidráulica, un espacio hidráulico muy interesante que ahora podremos ver, muchos molinos, muchas albercas, y si os apetece, pues nos vamos hacia allí, y allí detenidamente vamos viendo todos los elementos que componen Pereila. Perfecto, pues nos vamos hacia allá, ¿vale? Fenomenal. Vámonos allá. Estamos andando plenamente por lo que sería la alquería, que este sería el camino de la torre. Sí, efectivamente, porque justamente ahí arriba teníamos una torre que en los años 40 le llamaban los pareones, los vecinos del lugar. Ya en los años 80, con los aguacates que se sembraron ahí, pues se destruyó. Pero no obstante, la torre no existe ya, pero la alquería sí que existe, y también existe pues su espacio hidráulico. ¿Todas tenían su torre? La mayoría de las alquerías bajo medievales tienen torres, al menos las que están por Coín. Incluso fuera también, la zona sobre todo del Guadalhorce y Río Grande, casi todas eran torres alquerías. Después el otro patrón de asentamiento son los castillos, que son muchos altomedievales, otros tienen continuidad hacia época bajo medieval. Y bueno, aquí en Pereila pues teníamos una de esas torres alquerías. Había una mezquita también, la mezquita se convirtió en iglesia donde llegaron los cristianos. Esa iglesia tiene una pila bautismal para bautizar a los moriscos, sobre todo los moriscos que trabajaron aquí eran moriscos de monda, ya en época castellana. Cuando ya no hubo más moriscos que bautizar, pues la pila bautismal desapareció también la iglesia, y bueno, recientemente desapareció la torre. No tenemos la torre, pero como te digo, tenemos la alquería, tenemos todo el espacio hidráulico, que es súper interesante. Esta zona se llama la Alfaguara. Alfaguara en árabe significa manantial. Y aquí pues tenemos cerca de 10 a 15 albercas, todas ligadas, casi todas ligadas a manantiales. Tenemos una noria, la noria de la Alfaguarilla, que está en el lado opuesto del cerro. Tenemos también un acueducto que comunica el molino de Porra con el molino de la Pasada. Tenemos 3 molinos medievales, que ahora iremos a ver uno de ellos, que se conserva intacto.
Y tenemos una cosa que realmente es bastante interesante, que es un sistema de acequia muy excepcional. Tenemos la acequia de la Fuente de la Reina, que es una verdadera obra maestra. La acequia esta va ganando altura, va remontando terreno y cada vez va dejando más espacio para cultivar y para irrigar, para sacarle el máximo de rentabilidad y productividad a lo que es el espacio irrigado, ¿no? Podríamos decir que el hacer en bancales es una cosa que nos hayamos inventado, pero esto viene siendo esta infraestructura de riego hidráulica, casi diríamos, ancestral, ¿verdad, Paco? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se conserva esa misma infraestructura. Esto es una albarradilla en piedra seca, aquí se puede ver incluso cerámica. Si nos fijamos, hay bastante cerámica ahí incrustada. La voy a dejar aquí porque yo la cogí con mi desconocimiento. Esto puede ser, me dices también, esa es de época medieval. De época medieval, este resto cerámico. Esa estaba ya rodada, no se ha extraído, estaba fuera totalmente de lo que es que no quieren cumplir en un delito contra el patrimonio, ¿no? No se puede tocar. Eso no se debe de tocar. Ni se puede, está totalmente prohibido extraer cerámica de las alquerías o de los yacimientos arqueológicos. Esto no es un yacimiento arqueológico cualquiera, esto no es un asentamiento pequeñito, esto es una alquería, es un pueblo, como te digo. Un pueblo tanto más grande que lo pudo ser un Guaro, ¿no? Tolós, incluso Alozaina. En algún momento de la historia pudo ser mucho más grande que Coín. Ya en época nazarí seguramente que no, pero con anterioridad tenlo por seguro que pudo ser más grande que Coín. Porque es para Paco lo más grande de Coín o lo más de Coín las alquerías, disculpa. Son pueblos desaparecidos, que están enterrados, que no se sabe ni siquiera su localización, que no están catalogados. Este, por ejemplo, no está catalogado, no se sabe ni que existe. Muchas veces se sabe que existe por las fuentes históricas, porque se dice que aquí hubo una torre alquería, una alcarría, la alcarría de Pereira se llamaba. Si te parece, podemos ir a una zona donde se encuentra un barrio de lo que es la alquería, porque aquí no podemos entrar, está todo totalmente vallado. Sí. Pero sí que hay un barrio donde mejor se puede observar incluso hasta los materiales que existen, ¿no? Pues nos vamos. Que no está muy lejos. Pues nos vamos. Acompáñame. En este caso nos situamos, por decirlo, como hemos dicho anteriormente, en la parte de la alquería que consideremos el barrio. Sería una especie de extensión de una barriada, por así decirlo. Sí, bueno, está apenas 300 metros, es una barriada perteneciente a la alquería. La parte de arriba se observa que hay cerámica bajo medieval, la vajilla de cocina está vidriada al interior, las marmitas y las cazuelas, y es bajo medieval. Esta parte de aquí, de abajo, incluso tiene material romano, tiene tégulas, sigilata, y bueno, aquí había lo que podemos considerar una agrupación de casas separado de lo que es el núcleo principal de residencia que está allí. Y curiosamente, por detrás de la caída opuesta de este cerro existe, y la universidad documentó, una necrópolis medieval en los años 90. La necrópolis no vamos a visitarla porque prácticamente no queda nada, está completamente arrasada, pero sí está catalogada en el PGOU. Y lo más interesante, si veis, bueno, probablemente la necrópolis esté asociada a este núcleo más que a la alquería, por la proximidad, ¿no? Está muy cerca de lo que es el molino de Porra, y si veis prudente, pues podemos ir ahora a ver uno de los molinos medievales que se conserva todavía intacto. Esto es uno de los tramos de la acequia de la Reina, que como te he comentado antes, nace en la margen izquierda del río Pereira, abajo en el hondón, en la Fuente de la Reina. Y incomprensiblemente va ganando altura hasta alcanzar, pues esto, ¿no? Que tenemos el río justo ahí abajo y la acequia va por aquí. Va luchando contra la gravedad. Paco, explícame físicamente cómo es posible eso. Eso es incomprensible para mí. Eso es una obra maestra de ellos y no sabemos cómo puede llegar el agua tan alta. Supongo que topográficamente, pues... Es lo más interesante porque cuanto más alta, más espacio irrigado tiene para la agricultura de vertiente, ¿no? Desde luego que sí. Seguimos hacia el molino, ¿no? Vamos allá. Aquí vemos también parte de la acequia de la Reina que sigue para allá. Sí. Decías tú que le da nombre el partido, la alquería, al río, más que el río a... Por supuesto, eso es pura lógica. Es decir, quien le da el nombre al río es la alquería, no es al revés. En la vida podría ser al revés, es la alquería la que siempre le da nombre al curso de agua que la atraviesa y que la aprovecha. Paco, ahora ya que estamos prácticamente a pie, que veo ahí ya el molino en ruinas, la importancia ya no solo para la alquería de Pereira, sino para en general para Coín de los molinos. Los molinos en el nacimiento tenemos muchos, esos eran de Dascuán, eran de Coín, y aquí en Pereira tenemos una serie de molinos muy interesantes. En concreto tenemos 3 molinos medievales. Este es el molino del azúcar, son las ruinas, ya lo que queda, ahora lo veremos por dentro. Y antiguamente el primer nombre que tiene es el molino alto. Después se le llama molino del azúcar y finalmente es el molino de Vallenato, porque era el propietario que lo tenía, ¿no? Y ahí pues podemos ver parte del molino medieval, en concreto es el cárcavo. Ahí estaba alojado lo que es el rodezno,
que tenían unas palas, el agua caía desde arriba, Sí. iban moviendo esas palas y eso es lo que hacía mover las piedras para molturar el cereal. Si te fijas, el material constructivo y el sistema de construcción de la parte de arriba no tiene Sí. nada que ver con lo que es el cárcavo. El cárcavo es medieval, se conserva perfectamente. Y decirte que, bueno, en Pereira, como te digo, este era el molino de arriba, después estaba el molino de en medio, que era el molino que hoy conocemos como el molino de Porra, y después estaba el molino de la Pasada, que es el molino bajo. El molino de Porra, curiosamente, según me contaba la antigua propietaria, hija de Porra, del dueño, fue vendido al actor de Hollywood, Jules Brenner. Sí, sí, sí. Que es el calvillo ese de famoso los por western. ser de las películas Los Siete Magníficos, efectivamente. En todo western está. Posteriormente pues, se lo quedaron los caseros y al día de hoy probablemente lo tengan todavía los caseros. Decirte también que bueno, que al día de hoy hay ya muchos molinos que se construyeron en el siglo XVIII. Ahí arriba tenemos la fábrica de Andrade, que son posteriores. Después tenemos el molino de la Cañada de Arena, el molino de Canita, el molino del Puente, que es el que tiene Anet, la fábrica de Palillo, molino de San Román. Es decir, Pereira tiene muchísimos molinos, pero medievales y de época morisca solo 3. Uno es este, que es el molino del azúcar, que son todos molinos hidráulicos que aproximadamente año... En época nazarí, asegurado, con total seguridad. Y posteriormente... Estamos hablando 1300, 1400, Y posteriormente ¿verdad? se quedaría en el siglo XIX, cuando tuvo el último propietario que lo tuvo explotando, que fue Vallenato. Podemos subir a verlo desde dentro, ¿verdad? Vamos a subir a verlo. Vamos a subir por allá. Estamos en la parte alta del molino. El cubo me dices que es la... ¿Cómo está Ahí diciendo, está el no? salto del agua. Esta sequía que vemos aquí a nuestra izquierda es la sequía del molino de Vallenato o del molino del azúcar. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que es que aquí los sistemas son independientes. Una cosa es el sistema de acequias para los cultivos irrigados, que están allí enfrente, en la vertiente abancalada. La que hemos visto de la Reina, ¿verdad? Y otra muy distinta es esta, que es el sistema hidráulico para los molinos. Son independientes. Por ejemplo, en el nacimiento, no. En el nacimiento se establecen turnos de reparto. Por la noche los molinos, por la mañana el campesino. El campesino. Aquí no hay esas dulas, esos turnos de reparto. Aquí hay sistemas independientes. Claro. Y esta sequía de molino no riega, actualmente sí riega algún que otro bancalito de aquí, pero en su origen seguramente se quedaba aquí o continuaba para los siguientes molinos. Eso nos da a indicar, Paco, la importancia y la abundancia de agua que siempre haya podido ver aquí, ¿verdad? Está claro. La riqueza y la importancia económica de esta alquería está fundamentada sobre todo en una agricultura de vertientes y en los molinos, ¿no? En la producción de harina, sobre todo a través de utilizando la energía hidráulica, ¿no? Y como elemento común a los dos, la producción agrícola y después a la transformación en el molino de esos productos, ¿verdad? La importancia del agua como generador de energía para poder conseguir ese... Esa es realmente la importancia económica de esta alquería, de ahí vivían, ¿no? Una pregunta para que vayas meditando. Dímela. La importancia de haber tenido esto conservado, de que hoy en día estuviera, pues no sé, ¿te imaginas que un paraje como meramente el molino de los Corchos de Alaurín hubiera sido su riqueza para nuestro entorno? Tú ya has visto que ahí justo en el río, el microclima, la humedad y la magia que hay en esta zona no la tenemos en muchos lugares de Coín, ¿no? Pereira es un sitio muy rico, sobre todo en lo que hemos dicho, en cultivos irrigados. Y bueno, la flora de ribera que tenemos aquí es bastante también interesante. Pero lo dicho, está como está. En ruinas. Está como está.